¿Estamos? Listo. Bueno, buenas tardes. Es otra reunión más, la tercera del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no lo saben, nos reunimos 2 veces al mes en este lugar para discutir temas que tengan que ver con el trabajo de traductor y desfila una serie de personajes que no solamente son traductores, sino muchas veces son traducidos, otras veces son gente que está vinculada al mundo del libro, otras veces son gente que tiene que ver con los derechos y otras veces cuando nos faltan los invitados agarramos al primero que pasa, lo instruimos y así funcionamos. Probablemente sea el caso hoy porque Sampaio no vino. Pasaba por ahí. La cuestión es que normalmente lo que hacemos es realizar este tipo de actividades que después se reflejan en el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, al cual ustedes pueden llegar poniendo el nombre en el Google y donde todos los días subimos informaciones y demás, además de estas mesas que se realizan, como les dije, 2 veces por mes, que se pueden consultar yendo a la columna de la derecha y poniendo reunión del Club de Traductores. Les comento que tenemos una próxima mesa el 18 de abril aquí mismo, en connivencia con la Fundación TIPA, que desde hace varios años, desde hace 9 años, organiza una semana de editores. Hace venir a aproximadamente unos 10 editores de distintas partes del mundo a la Argentina para presentarles a lo largo de una semana muy intensa la literatura argentina. Esto lo hacen llevándolos a editoriales, llevándolos a hablar con editores, llevándolos a la Universidad de Buenos Aires, a las cátedras de literatura argentina y también con una serie de encuentros ad hoc que se realizan con escritores, de manera tal que esta gente se lleve una información a sus respectivos países de qué es lo que se hace acá, y eso se ha traducido, tengo entendido, en la publicación de más de 150 títulos en los últimos 8 años. Muchos de estos editores son también traductores, y entonces vamos a tener una mesa con una editora española de la editorial Destino. Vamos a tener una mesa con un editor del periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que también tiene ediciones y que también es traductor, más precisamente el traductor de Cortázar, y con una editora y traductora estadounidense que trabaja para Archipiélago Books y que va a estar acá justamente con este grupo. Dentro del grupo también hay otras personas que son interesantes y que van a participar indirectamente desde el público, pero desde ya están invitados. Les comento que aparte, y esto no es una extorsión, aunque lo parece, la venida del día 18 tiene sentido porque nosotros el 25 tenemos una actividad en la Feria del Libro en Buenos Aires. El Club de Traductores Literarios fue convocado por la Feria del Libro. Va a haber una mesa sobre el estado de la traducción en la Argentina con Marcelo Cohen, Jorge Aulicino y Andrés Ehrenhaus. Y la Feria del Libro nos regaló 50 entradas para distribuir entre los traductores, así que en la próxima reunión, para quienes tengan ganas de venir, y esperemos que sean muchos, hay 50 entradas de la feria. Esta presentación en la feria para nosotros es importante porque es la primera vez que la Feria del Libro considera hacer una mesa estrictamente sobre una memoria y balance del estado de la traducción en la Argentina. La gente que viene es muy calificada, así que esperamos que ustedes participen. Va a ser exactamente la misma tónica de siempre. Y si no me equivoco es a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30. No sé todavía en la sala, pero lo vamos a anunciar seguramente la semana que viene, en 2 semanas cuando es la próxima reunión acá. Normalmente nuestros invitados suelen hablar aproximadamente unos 10-15 minutos con lo que más o menos tienen preparados, y luego lo que realizamos, esto lo digo porque veo caras nuevas, una conversación colectiva en donde todo el mundo que quiera preguntar, opinar o manifestarse puede hacerlo, siempre y cuando espere a recibir el micrófono que se le va a entregar. Esto es así porque, como esto se está filmando y lo ve después mucha gente, hemos comprobado que cada una de las reuniones tiene por lo menos unas 200 o 250 visualizaciones.
es importante que las preguntas o lo que ustedes vayan a decir quede grabado también. Por lo tanto, sean pacientes y no hablen por más apasionados que se sientan hasta recibir el micrófono. Y entonces es el momento de presentar a nuestro invitado, que sí es Carlos Zampayo. O al menos dice serlo. Yo no le pedí documento, pero ¿lo tenés? Bueno. Bueno, es Carlos Zampayo, pero en otra versión, ¿no? Tiene el pelo más oscuro, digamos. Y más pelo. Carlos es básicamente un montón de cosas, lo cual hace muy problemático presentarlo. Es ese tipo de personas que no podés ubicar en ningún lugar demasiado preciso porque está en demasiados lugares, lo cual a los efectos de esta velada lo vuelve muy interesante. A los efectos clasificatorios es como esos libros que no entran demasiado bien en ningún estante. ¿Es correcta la analogía? Si vos lo decís, ¿esto funciona? Sí. Podría ser. Bueno, Carlos es básicamente escritor, es un narrador. Aparte de ser un narrador, también ha sido guionista, entiendo que guionista de cine. Sí. Y aparte de todo eso, desde hace muchos años trabaja con José Muñoz, aunque no solamente con él, realizando toda una serie de historietas o relatos dibujados. Ya veremos después exactamente cómo los define él. Algunos de ellos muy famosos, como por ejemplo la serie del detective Alex Sinner o la serie Sudor Sudaka, etcétera, etcétera. Además de todo esto, como Carlos también tiene que vivir, ha hecho prácticamente todos los trabajos posibles dentro del mundo editorial. Ha sido traductor, ha sido editor, ha sido corrector y además por su condición de escritor y por su condición de guionista de historietas, ha sido también traducido. Eso nos abre un abanico muy grande y entiendo que nos permite abordar el tema de hoy, o sea, esta charla con Carlos Zampayo, desde muchos lugares distintos. Entonces, los dejo a él hablando primero y después empezamos todos a preguntarle. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí. En principio, yo me armé un machete, ¿no? Que en realidad es nada más que una enumeración de cosas que quiero comentar y que irán saliendo a medida que las comente. En principio, no lo voy a anunciar. Vamos a empezar por el principio. Yo empecé a traducir en 1974, 75 en realidad, como consecuencia de vivir en otro país y en otra lengua, y muy interesado en su literatura. Este país era Italia, donde viví 6 años. Pensé que, si no un complemento, tal vez una parte principal del aprendizaje, era traducir textos en italiano. Quise animarme con la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, libro aparentemente diáfano, que acaba de ser publicado, creo, aquí o hace poco, y muy didáctico, y que me resultó imposible. Realmente fue imposible porque estaba organizado de una manera bastante astuta, como para ser leído por narradores que quisieran, sobre todo narradores que construyeran narraciones para niños, pero también por pedagogos. Me resultó imposible. De todas maneras, diccionario en mano y con lo que iba aprendiendo de la lengua, terminé la traducción que nunca es decir, una cosa hecha para mí. A continuación, en esa misma época estaba leyendo a Elio Vittorini. Elio Vittorini me resultaba muy fascinante y digo, bueno, voy a hacer la misma operación. Y me animé con el Garofano Rosso. El problema es que ese libro está lleno de referencias y giros dialectales
con lo cual me encontré con un escollo tremendo, porque si bien cuando me encontré con el libro de Vittorini ya dominaba la lengua, las formas dialectales, sobre todo del siciliano, me eran totalmente desconocidas y tenía que deducir. Y no era una cuestión de palabras, sino de cómo se insertaba eso dentro del texto en general, porque el tronco era en lengua italiana. Este es un problema que aparece, bueno, aparece por ejemplo con el slang, cuando traducimos de una lengua donde hay un argot. Es decir, la base está en la lengua, pero de repente hablan los personajes, o si el que narra lo hace en primer plano, y uno se encuentra con este tipo de dificultad. No solo por no entender lo que se dice, sino cómo traducir el argot, a qué. Depende del destino que tiene esta traducción, que en lengua española incluye un conflicto, que es la multiplicidad de la lengua española. Nosotros hablamos el dialecto del Río de la Plata, y en España se habla en español. Se escribe en español y se lee en español. Y entonces, esto claro, depende de dónde vaya, qué es lo que nos sale naturalmente. No me refiero solo al slang o al argot, sino también a la idea y a la lengua original. El otro día creo que hablábamos de eso, que vos te negabas a traducir ciertas cosas de cierta manera porque no te sonaba, aunque fueran para España, y tenías que hacerlo con esfuerzo, ¿no? El tema es que una vez que hice este ejercicio, que duró como un año, ya me consideraba en condiciones de traducir del italiano. Y lo que pasó, que no tenía trabajo para traducir del italiano al español, estaba en Italia, es que empecé a escribir en italiano. Empecé a escribir en italiano, sobre todo poesía. Y también artículos de prensa. Y además trabajé en la radio, hablando, con un acento un poco estrambótico, pero parece que este tipo de exotismo gustaba. Era un programa sobre jazz, y yo no tengo acento inglés. Y bueno, sonaba raro y les gustó. La primera traducción profesional la hice en España de una historieta, pero una historieta muy especial, que era La Valentina de Guido Crepax. Digo muy especial porque estos textos no son los textos de historieta al uso. Hay toda una invención a partir de la imagen y de texto y muchas referencias cultas. Crepax se consideraba un narrador por imágenes y no bajaba de ese pedestal. Yo creo que no hay ningún desdoro en ser historietista, pero bueno, él tenía esto, incluso el diseño de su página era cinematográfico, era otra cosa, ¿no? Traduje casi todos los libros de Crepax que se publicaron en España. Por cierto, me los pagaban muy bien. En ese momento era la editorial Lumen, estoy hablando de hace 30 años. El diseño, el modo de puntuar la imagen en una narración gráfica tiene sus signos de puntuación que no son evidentes porque no están. Hay comas, puntos y comas y dos puntos, de una imagen a otra, y no estoy hablando del texto. Lo curioso que en Crepax coincidían ambas cosas, lo cual no ayudaba en absoluto a la traducción, que me resultó muy difícil, pero bueno, finalmente lo hice. Lo siguiente que me tocó fue un libro, casualmente un libro de Rodari, una fábula para niños y jóvenes que se llamaba Había una vez y media el barón Lamberto. Este libro se publicó hace unos 25 años y acaba de salir otra vez. Me dieron el año pasado a corregir la traducción y lo traduje todo de nuevo, porque en realidad la distancia hace mucho bien, ¿no? Como para tener una visión objetiva de lo que uno hace. A lo mejor te puede a veces llevar al suicidio por la vergüenza de
un pasado, deshonroso, porque realmente no era buena la primera traducción, y esta sí. Y antes de eso me tocó una cosa muy interesante, que fue traducir todos los artículos y ensayos escritos en italiano en el original de una revista que se llamaba FMR. Era una revista de arte que hacía el editor Franco Maria Ricci. Era una revista muy exquisita, así muy elitista, pero había artículos extraordinarios, y pude traducir a Giulio Carlo Argan, historiador del arte, no me acuerdo de los autores, pero realmente fue un ejercicio extraordinario, porque se pasaba de un estilo a otro y te decían, mira, para dentro de un mes todos los artículos de este número, ¿no? Había traducciones también, si bien la revista salía en primera edición en italiano, había traducciones del francés, del inglés y del alemán. Con el alemán jamás me he metido, lamentablemente. Bueno, a continuación, un editor, que era amigo mío, se animó a darme traducciones del inglés de novelas policiales. La cosa era simpática, estaba bien, y podía saltar los escollos propios de mi cauto y limitado conocimiento de la lengua inglesa, pero soy capaz. El problema es cuando me llegó Jim Thompson. Jim Thompson es un autor dificilísimo, absolutamente claro, es un autor dificilísimo. Afortunadamente no me tocaron las mejores novelas de él, que ya estaban traducidas, pero me encontré con grandes dificultades, a la vez con el enorme placer de irlo leyendo mientras traducía y querer avanzar para saber qué pasaba, ¿no? Que es una cosa que se me ha dado muchas veces, creo que a todos los traductores, cuando leen un texto interesante de narrativa, ¿no? Después, bueno, y ahí apareció también el problema del slang. ¿Qué hacer? ¿Hacia qué? Estaba en España y las normas de la editorial eran taxativas. Mira, lo que hay que poner es esto, porque no se entiende el lunfardo, es decir, no corresponde. Esto me da pie a una cosa que después me quiero acordar. Acordate que me quiero acordar de algo. Cuando hable de mi propia obra traducida. Y lo último que traduje con mucho placer fue una novela de un italiano, Giorgio Faletti, que es una novela escrita en lengua italiana, pero que transcurre en Nueva York entre personajes norteamericanos, no hay italianos ahí. O sea, que él escribe en italiano como imagina que hablarían. Es una operación muy extraña. Entonces, al traducir, yo traté de alguna manera de ponerme en el papel del traductor que está traduciendo algo parecido al inglés, porque hay giros en el libro que en italiano son casi incorrectos. La novela es buena, además, ¿no? El siguiente argumento que quiero tocar es mi experiencia como corrector de estilo de traducciones y para editoriales españolas. Naturalmente cae de todo, pero a veces caen obras de valor literario, obras, es decir, donde hay que trabajar de otra manera, hay que leer el original de otra manera, y hay que tratar de crear un estilo equivalente. El estilo del traductor siempre es un lastre, hay un estilo del traductor. Yo me acuerdo de famosos traductores aquí, como por ejemplo, no sé, Patricio Canto, por ejemplo, o Pepe Bianco, que tenían un estilo propio que a veces invadía el texto original. Posibilidad de cotejo, si es francés o inglés o italiano o portugués, naturalmente
con el original yo puedo ver cómo está hecha la traducción y operar en la corrección de estilo. La corrección de estilo significa, además de respetar y tratar de plasmar ese texto original y corresponder a ello, un texto a otro, respetar las normas de la editorial que sea, que te encarga el trabajo y que generalmente son bastante taxativas. El problema del estilo de los traductores a veces es grave, no quiero dar nombres, pero a veces es muy notorio. Recuerdo principalmente una muy buena traductora del francés, que siempre te parece estar leyéndola a ella, aunque sea Patrice Modiano o Valérie Larroux. Ella está ahí. Por otra parte, también hay cosas curiosas, que es que se detecta el transcurso del día de trabajo. A partir de la página 7 la cosa empieza a decaer y en la 10 se derrumba, pero seguro esto. Y si no llega a la 10 la cosa está bien, pero hay que vivir de esto, pagan por página. Hay quien traduce 12 páginas también, pero en general esto se ve mucho, se detecta pero muchísimo. Incluso errores de tipeo y cosas así, pero se detectan el uso de las subordinadas, problemas con las preposiciones, los tiempos verbales. Esto decae, todo esto decae, ¿no? O sea que se ve el cansancio y es muy complicado para el corrector también, ¿no? Porque de repente de esas 10 páginas, las primeras 8 están bien y en la 9 y en la 10 hay un montón de correcciones que antes no había y que... Bueno, esto en cuanto a las lenguas, que conocemos, pero a veces viene algo de una lengua eslava, no los famosos sacrilegios de traducciones del ruso o del japonés desde el francés, porque ahora eso ha sido muy normal y aquí sobre todo en los años 20, 30, toda la literatura rusa que publicaba Thor, esas editoriales, venía traducido del francés y de eso se nutrieron escritores argentinos, algunos muy conspicuos, ¿no? Bueno, era lo que había. Me refiero a la traducción directa del idioma. El problema es que hay mucha gente, hay gente que conoce estos idiomas originales, pero no sabe escribir. Puede traducir más o menos literalmente, pero no sabe escribir. Hace poco me encontré con un tema que es el del escritor búlgaro Ángel Wagenstein. Escribe en búlgaro. Este escritor es autor de una cincuentena de guiones cinematográficos. Creo que en Occidente no se vio nada de lo que él hizo. Escribe en búlgaro y ha sido traducido al castellano sus 3 novelas. En realidad son 4, porque ahora creo que sale otra, por 2 traductores. Si se accede a la primera novela, que se llama El Pentateuco de Isaac, se está frente a un escritor de gran densidad argumental, pero un escritor más bien flojo. A continuación parece ser que en la editorial se dieron cuenta y cambiaron de traductor. Las 2 siguientes novelas, llamadas Después de Toledo y Adiós Shanghái, son traducciones buenísimas. Y ahí nos encontramos con el gran escritor que hubo de sufrir la injusticia de una mala traducción de su primera novela. No sé si eso ha ocurrido en otros países. Por lo que yo leí de la presentación de sus libros en Francia, creo que fue bien traducido. No sé cuántos traductores del búlgaro habrá en España, pero
el chino y el japonés realmente en general se traduce desde el francés, por la misma razón que decía antes. Pero yo me encontré como lector con este problema, ¿no? El acceso a un escritor mal traducido, que lastraba notablemente la calidad de su escritura. Lo hacía increíble, de pronto lo hacía increíble. Bueno, corrección de estilo. Y ahora viene la parte más horrible. La parte más horrible es ser traducido como autor. Ser traducido como autor es estar expuesto a unas puñaladas traperas o descuidadas, lanzadas, puñal lanzado así, pero que te tocan. Y en principio, lo primero que tradujeron de lo mío fueron las historietas. Y las primeras traducciones fueron al italiano y al francés y después a todas las lenguas de Europa. Al serbo-croata. Era imposible ningún control de eso. Al neerlandés, al alemán, al sueco. Las traducciones al francés eran bastante respetuosas, aunque, bueno, esto es una historieta en definitiva, vamos a despacharlo rápido. Las traducciones al italiano, como estas eran historietas policiales, estaban contaminadas de un uso de la segunda persona del plural que en la tradición de la novela policial en Italia, instaurada en la época de Mussolini, se usaba en lugar de la segunda persona del singular, lo cual queda horrible, pero para un lector de thrillers esto es lo natural. Aplicaron lo mismo en dos novelas policiales que yo publiqué en Italia. En cambio en Francia, la primera tuvo una traducción más o menos, era Gallimard, pero tuvo una traducción más o menos. La segunda fue muy buena, la editorial se llama Metalier y tiene un gran equipo, porque es una editorial y especializada en textos originales en castellano y portugués. Y en cambio en Italia me encontré con el mismo problema. Afortunadamente de uno de los libros hicieron 2 ediciones y lo cambiaron porque eran traducciones. Además, no me consultaron, en fin, fue una cosa rápida, venta, una gente que vende, él da el visto bueno a la traducción, en fin, una cosa bastante penosa. Y un dato curioso, que en Francia, a raíz de mi último libro, del que soy coautor, que es un libro sobre Carlos Gardel en historietas, nos encontramos, José Muñoz y yo, que somos los autores, con una traductora políticamente correcta. Y allí donde dice, Gardel dice, che, con estos negros no vamos a subir al ascensor o algo así, pone, con esta gente de color, y yo no me suicidé ese día porque no había galletitas para cortarme las venas, realmente era horrible. Revisando traducciones previas de esta persona, encontré 3 o 4 cosas de este tipo, de intervención ideológica. Es decir, no puede ser una cosa así. Yo no puse eso. Ese Gardel no puede decir eso. Sí, no puede decirlo. Es una cosa ridícula. Lamentablemente esto no tuvo rectificación, salió muy rápido. Estábamos trabajando en la edición argentina de esto y bueno. Una experiencia curiosa que tuve es no ser traducido así con esta naturalidad a otra lengua, sino escribir en español tratando de pensar en francés. A mí me encargaron una novela, había una colección que se llama Le Pulp en Francia, de la editorial Balmain, y que eran 100 novelas con un único personaje. El único autor extranjero era yo, pero tenía que escribir
cómo piensa un francés narrativamente. Esto fue una experiencia muy curiosa y afortunadamente me encontré con un traductor extraordinario que lo hizo tan bien que cuando se presentaron los libros y esto me preguntaron si yo lo había escrito en francés, de ninguna manera, pero en castellano el texto es un mamarracho, realmente es ilegible, en castellano está lleno de errores. Quiere decir que tuve la habilidad de hacerlo de esta manera. Esto era lo último que quería contar. Ser traducido, corregir estilo y ser traductor. Y no voy a decir nada más, salvo que me pregunten. Bueno, hay una cosa ahí, a propósito de lo que contabas del escritor búlgaro, que es una anécdota que creo que alguna vez ya la contamos, que es lo que le pasó a Kundera cuando se publicó La Broma, la primera novela de él en Francia, que él estaba en la República Checa, todavía no hablaba ni escribía en francés, lo tradujeron, se exilió en Francia y cuando llegó a Francia Gallimard publicó La Broma y le empezaron a hacer preguntas en la prensa a propósito del estilo barroco de Kundera. Y Kundera dijo, no, yo no tengo ningún estilo barroco, yo escribo de manera muy clara. Y después le siguieron haciendo preguntas sobre la novela y empezaron a aparecer personajes que no estaban en el original. No puede ser. En ese momento, Kundera tomó clases de francés aceleradamente, hizo leer su novela, aparte con un abogado, tiro al blanco, y descubrió que el traductor había incorporado personajes y varios capítulos que no estaban en el original. No, capítulos. Y que la novela no era la novela que había escrito él, con lo cual demandó a Gallimard y Gallimard tuvo que retirar toda la edición y aparte volver a traducir la novela e indemnizarlo con $1 millón. Bueno, le salió divino. Escuchame. Pero fue uno de los casos más sonados de cuestión, ¿cómo se llama?, de adulteración de un libro. Sí. Lo interesante es que Gallimard le había vendido los derechos a una editorial española, creo que a Seix Barral, y Seix Barral la llegó a traducir del francés. Ay, qué horror. Y del original francés con todos estos elementos y demás. Así que tuviste suerte vos. ¿Tuve suerte con qué? Y tuvo suerte, no le pusieron personajes nuevos, lo único que hicieron que Gardel fuera más afeminado de lo que correspondía, nada más. Políticamente correcto. Políticamente correcto. Y esta traductora es una persona carente en absoluto de sentido del humor. Es la persona que conozco más, es tremendo. Después yo tuve una charla con ella por teléfono lapidaria, no podía entenderlo. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien haga así? Que falta de respeto, ¿no? Y que no comprensión del texto. Está hablando un personaje. Quiere decir que si aparece un asesino, no Gardel, un asesino en el libro, un violador o lo que sea, un violador, y dice cosas soeces sobre su víctima, ella lo va a cambiar. Ella lo va a cambiar. Lo peor es que se lo van a dar a traducir. Bueno, ese es el punto. Una cosa que a mí me llamó la atención en tu relato es que siendo Muñoz y vos tan conocidos y teniendo, si querés, la trayectoria que tienen, hayan sido dados a traducir en las condiciones en las que vos me estás comentando. En el caso de, por ejemplo, Gardel, es el último libro, pero vos ya tenías un montón de libros previos publicados también en Francia. Entonces, cuando se trata de traducir historietas, por ejemplo, ¿tenés la sensación de que hay algún tipo de tratamiento distinto de cuando se trata de, por ejemplo, literatura? Sí, Total es una historieta, es eso. Total, esto es una historieta. Ahora ya no, ¿eh? Y hay 2 o 3 editoriales que son muy buenas y lo cuidan mucho. Entre ellos la de Gardel, se les escapó este tema. Pero bueno, sí, hay como un menosprecio. Y más en Italia que en Francia, con lo que es la historieta en Francia tiene un lugar en las bibliotecas normales, ¿no? En las bibliotecas de gente que tiene una biblioteca. Pero sí, hay un tratamiento diferente, como lo que se traduce es solo el diálogo. Realmente yo no noto que haya
Y yo, por ejemplo, cuido mucho el modo de hablar de cada personaje, si les parte... Pues, claro, como no podés describir al personaje, ya está descrito en el dibujo, se lo trata de manera diferente en cuanto a su modo de hablar, como las personas, o como es en el cine, donde la cosa está más fácil porque, por lo que todos sabemos, se lo ve, habla, etcétera, y se puede rectificar en Moviola. Moviola era una cosa antigua, pero en la edición, como dicen ahora. Pero hay un tratamiento diferente, sin duda. Sin duda. La otra pregunta que tengo para hacer tiene que ver un poco con la circunstancia de que vos estés acá en la Argentina de vuelta. O sea, después de vivir más de 30 años en España... 40. 40 años en no, España. En Europa, sí. En Europa, sí. Y de los cuales 30 fueron en España, por sí, lo menos. Sí, sí. Bueno, volviste, a pesar de que todos los años tengo entendido que volvías y estabas familiarizado y demás. O sea que de alguna manera conoces los dos lados del charco en relación con lo que se traduce, cómo se traduce y demás. ¿Tenés algún tipo de observación para hacer al respecto de uno y otro lado? Claro, estoy muy acostumbrado a lo de España, porque además claro, el acceso a los libros es mayor y hay cosas aquí que me chirrían un poco, pero prefiero, a lo mejor por una cuestión sentimental, prefiero la traducción de aquí. Sí, lo prefiero. ¿A qué te referís cuando decís que te chirrían un poco? Bueno, modos, ahora no sé ejemplos, tendría que tenerlos sobre la mesa. Hace poco leí un libro traducido por vos, justamente. Me acuerdo que te escribí que la traducción me parece buena, pero en España no te la aceptarían. No te la aceptarían. No. Pero yo la traduje para Argentina. Por eso, y a mí me gustó, quiero decir. No es la razón por la que volví después de 40 años. En realidad volví para morir aquí. No quiero ser dramático, cumplo 68 años este año, no estoy bien de salud. Si muero voy a morir aquí, no voy a morir en Europa, que me importa un bledo ya a esta altura, ¿no? Y quiero escribir aquí y mirar y comer asado. En realidad son cosas bastante simples. Sí. Hasta hace pocos años no era un pensamiento que me atravesara más de una vez por día, pero me atravesaba. Yo estuve muchos, de los 40, estuve unos cuantos exiliados sin poder volver. Es decir, estuve 13 años que no podía volver. En alguno de mis en el último libro de prosa que yo escribí, que es Las nuevas aventuras del ladrón de discos, cuento un encuentro con un cónsul argentino en Milán en los años 70. Vuelva, que lo estamos esperando, con unos ojos inyectados en sangre, ¿no? Fui a renovar el pasaporte, lamentablemente. Como decía Cortázar, la estúpida libreta azul de la seguridad, ¿no? En ese momento no era nada segura. Y por otra parte, tanto Muñoz como yo estábamos ilegales en Italia. Lo estuvimos yo 6 años y él 11. Publicando reportajes, cosas aquí y allá, pero no teníamos los papeles, ¿no? Así que vuelvo, entre otras cosas, por eso. También una ilusión que tenía era una recorrida por las librerías de libros usados. Librerías de libros usados donde poder encontrar los libros que yo tuve o leí. Libros usados en España son libros... Los de otra época a mí no me conciernen, ¿no? Así que hay una serie de motivos en general sentimentales, más que otra cosa, más que prácticos, porque algunas cosas he perdido a las que estaba acostumbrado. El funcionamiento de ciertas cosas en Europa, no digo en España porque sea España, sino por contagio europeo, y algunas cosas te hacen la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, entregar un trabajo y cobrarlo. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Así que, bueno, este es el momento entonces en donde ustedes dudan y demás,
Yo hago tiempo mientras alguien levanta la mano para pedir el micrófono, y recuerden que hay que pedir el micrófono porque Cristina Kirchner quiere ver todo lo que se dice acá. Así que bueno, ¿quién? Por favor. Quiere ver todo, sí, sí. ¿Te podemos pedir el micrófono? Sí. Sí. ¿Para quién? Sí. Ahí. Sí. No, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Alguien está primero? Sí. ¿Suena? Sí. Buenas noches. Compartimos en parte la experiencia de haber estado en Europa. Yo no por motivos políticos, estuve estudiando, pero comparto muchas de las cosas que usted dijo respecto del exilio y de la vuelta. Un poquito más cerca del micrófono. Sí, me causa gracia el tema de Italia y las cosas dialectal, porque eso ya se lo planteó Dante en la Comedia, donde aparecen tantos personajes con acentos distintos, provenzales que hablan en provenzal, umbros que hablan al estilo umbro, gente que habla en latín. Es una cosa que se reitera. Y el tema de la no posibilidad de traducir ciertas cosas en la actualidad lo tiene Camilleri, que es un siciliano que es intraducible. Yo soy intérprete italiano, francés, castellano, entonces no se puede traducir. Habla más cerca del micrófono. Es imposible traducir ciertas cosas, porque aún traducido al italiano no es lo mismo. Traducir Camilleri, sí, pero los italianos no entienden. Sí. No entienden, pues están familiares, porque él también es muy, muy astuto a la hora de elegir las expresiones y las formas, ¿no? Es un siciliano cerrado, a veces una palabra, una cosa así, pero desde el italiano se entiende, traducirlo después no se entiende nada. A propósito de eso tengo una que es buena. Yo hice un libro que se llama Sudor Sudaca. Sudor Sudaca es un libro sobre el sudaquismo. Muchas de las historias están habladas en lunfardo. A la hora de traducirlo en Francia, ¿qué hacemos, muchachos?, dijo Pierre. Y Paul le dijo, mirá, no sé, lo más cerca es el marsellés. Horror. Una porquería. Una cosa horrible. Me lo hicieron con otro libro que se llamaba Europa en llamas, que era la Unión Europea a través de sus gángsters. Era una sátira al marsellés. Una cosa, yo prefería, por ejemplo, la traducción italiana fue en italiano con alguna cosita. Fue un horror eso. Es como, no sé, como traducir a Camilleri con giros de la provincia de Córdoba, qué sé yo. No. No va. Pero el tema de Camilleri es interesante, ¿no? Sí. Porque además pierde muchísimo en la traducción. Sí. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Si tradujo poesía, como en algún momento dijo que había traducido poesía, ¿qué dificultades encontró con el tema de los ritmos, los silencios? Porque el sentido yo creo que es muy difícil a veces de encontrar. Mira, dificultades todas y resultado ninguno. Quise traducir a Montale, nada menos. Quise traducir a Pasolini, poesía de Pasolini. Resultado ninguno, un horror. Simplemente un ejercicio de ver cómo esto salía. Atrás había una intención un poco aviesa, que era que yo quería escribir poesía en italiano en esos años, y lo hice, o sea, lo hice, sí. Resultados un poco mejor que las traducciones, pero de ninguna manera rescatable. O sea que, no. No para mí, ¿no? ¿Alguien más? El joven de la primera fila. Gracias.
A ver, es que entre los dos plantearon un tema que es interesante. Tú lo planteaste ahora, vos lo planteaste ahora cuando hablabas en broma de traducido al cordobés, no lo veías pertinente. Pero antes Jorge hablaba sobre que yo traduzco para Argentina. Entonces ahí, bueno, quiero decir que ahí de un modo u otro se está planteando el castellano al cual se traduce. Vos planteaste con el cordobés una suerte de reducción al absurdo, si se quería, pero que realmente es un problema que existe. Aquí surgió, como te mencionaron, y cuando vos hablaste del marsellés, alguna vez en alguna mesa redonda que estuve, creo que lo hablamos cuando de pronto el argot de los negros del Bronx en España se transforma en argot gitano, o en Argentina de pronto se puede transformar en un fardo. ¿Cómo creen que se puede resolver eso? Es decir, si no es pertinente traducirlo al cordobés, porque sí es pertinente traducirlo al porteño, o no es pertinente traducirlo al español de la península. Yo creo que, Jonio, creo que no es pertinente de ninguna manera. Es decir, yo pienso que hay que achatar los textos. Hay que neutralizar el argot, poner alguna cosita como para que se note la irregularidad, pero con el léxico no se puede. Yo creo que no se puede. Alguna palabrita aquí y allá, pero no. Por ejemplo, en los bocadillos que aparecen en los bocadillos que aparecen en los cómics vuestros, donde se hacen referencias muy concretas a la cultura popular de Argentina, referencias al tango, etcétera. ¿Cuál era tu experiencia en la traducción a otras lenguas? Bueno, muchas cosas, por ejemplo, comentarios que aparecen de personajes secundarios, eso, en segundo plano, no traduzcan, muchachos, déjenlo así. Lo dejan en castellano, lo dejan en lunfardo, lo dejan. No traduzcan porque esto no se ensucia. Y como no hace a la narración que está en primer plano, sino que es una atmósfera, mejor que no lo traduzca. Entonces, de algún modo, para hacer una suerte de mini teoría, vos apoyarías la opción de un castellano neutro para traducir determinadas cosas. Sí, porque a mí... determinados niveles de lenguaje, lexicales y tal. Vamos a ver, si yo fuera catalán y leo un libro de Selby en argot madrileño, me da una patada en la cabeza, realmente me parece una cosa sumamente antipática. Si fuera argentino, que lo soy, es difícil para mí evaluarlo porque he vivido mucho tiempo allá, pero tampoco me gusta. Baja un poco el tono del libro de Selby, porque estás traduciéndolo, está escrito en inglés y en inglés particular de él. Yo creo eso. Ahí... También está uno está impregnado también del lenguaje y de la lengua que lo rodea, ¿no? Que uno está impregnado del lenguaje y de la lengua que lo rodea. Cuando vos mencionaste al principio que te costaba leer determinadas traducciones en castellano de Argentina, aunque las preferías, yo recuerdo algunas charlas contigo en Barcelona que de algún modo apuntaban, no a lo contrario, pero sí sobre la dificultad, después de muchos años, de volver a entender determinadas formas del castellano elaboradas aquí. Claro, efectivamente. Sí, y también me pasó, por ejemplo, en películas dobladas aquí, porque claro, el doblaje, por ejemplo, que veíamos aquí en los años 60, era como el que hay ahora, era mejor, pero así tipo puertorriqueño, era una cosa así. Y de repente ver películas que hablan de vos y de che, pero son norteamericanos, me pateaba el hígado, digo, esto no es que aquello me gustara, ¿no? Y también esto se podría reflexionar sobre la costumbre, digo yo, ¿no? Porque el lector, y hablando del lector, quiero decir el comprador de libros, está acostumbrado y espera ciertas cosas, no espera rechazar ese texto, ¿no? Así que me parece un motivo de reflexión o de discusión, que además se ha discutido muchas veces, y particularmente vos y yo lo hemos hablado muchas veces, este tema, ¿no?
no sé, yo no tengo la solución. Prefiero un texto neutro, eso sí. Prefiero más entender lo que está pasando y entresacar e imaginarme que hay otra cosa atrás. ¿Qué sabemos cómo escribía Dostoyevsky? No tenemos la menor idea. ¿Cómo hablan los personajes, sobre todo los personajes populares? No lo sabemos, porque fuera el siglo XIX iban a hablar con corrección ortopédica o política, no en el caso de él, ¿no? Hay varias cosas que quizás sea interesante comentar. Vamos a hacer toda una larga serie de digresiones hasta llegar a discutir esto mismo que estaba preguntando Jonio. Él es Jonio González, estuvo con nosotros acá cuando todavía el Club de Traductores no funcionaba en el Centro Cultural de España. Él está a cargo en Barcelona, en la editorial Ediciones B, de toda la parte que tiene que ver con las traducciones al castellano y demás. Hago el comentario porque a mí me tocó trabajar para Jonio, razón por la cual estoy muy agradecido. Paréntesis, está buscando en este momento traductores del danés y del finlandés. Si hay alguno en la sala puede comunicarse con él. La cuestión es que en todas las oportunidades que yo trabajé para él fui aprendiendo que tenía que traducir considerando un léxico y una determinada estructura de la frase que nos es totalmente ajena. Cuando yo dije hace un ratito, traduje al argentino, fue porque esa traducción a la que se refería Carlos me la pidió la editorial MC con expresa cuestión de que no tenga gallegadas. Entonces, justamente ahí tenemos dos casos opuestos en donde distintas editoriales de uno y otro hemisferio quieren determinado tipo de cosa para sus lectores, y el traductor no tiene tantas opciones de poder decidir, ya sea en términos léxicos, ya sea en términos de sintaxis, cuestiones que quizás sin ese tipo de condicionamiento sí podría elegir, aun cuando después venga un corrector de estilo que cambie todo, cosa que también ocurre en otras editoriales. No, el problema es que los libros circulan, los libros españoles vienen aquí. Claro, los libros españoles vienen acá, sobre todo después de que se publican de manera monstruosa y no se venden en España, nos llegan a las mesas de saldos y ocupan absolutamente todo. Y nosotros tenemos que leer eso. Y las editoriales que representan a las editoriales españolas acá no se preocupan, porque las editoriales de las casas matrices no se lo piden, que esos libros estén traducidos o corregidos de acuerdo con nuestra norma o con la norma de cualquier otro país de América Latina. Ahora bien, lo más molesto de todo este asunto tiene que ver un poco con lo que planteaba Carlos con el tema de la neutralidad. A mí no me preocupa que haya un problema léxico importante en un texto que estoy leyendo, siempre y cuando ese problema léxico no me vaya a distraer. Vale decir, vuelvo a mis irlandeses de siempre y vuelvo a este tipo Martínez Laje que los traduce tan mal. Si uno se topa con un personaje de un cuento de Joyce, en ningún momento tenemos que pensar que es un arriero de Pontevedra. En todo caso es un tipo de Dublín. Y si yo no puedo copiar la manera en que hablan los tipos de Dublín, no tengo otro remedio que planchar, como dice Carlos, justamente para no distraer al lector, agregándole a la historia algo que la historia no tiene. Y ese es un problema con el cual resulta muy difícil entenderse con los españoles, que quieren traducir ya no en relación con una norma de lengua española, sino con la cuadra en la que viven en muchas oportunidades. Digo esto porque, en España hay muy buenos traductores, pero que justamente no incurren en este tipo de errores. Hablando con traductores españoles, me comentaban en más de una oportunidad los problemas que se planteaban si la casa matriz quedaba en Madrid o quedaba en Barcelona respecto de las elecciones que se hacían, y ni hablar si la casa matriz estaba en Andalucía, en el caso de las pequeñas editoriales. Bueno, vos podés ilustrarnos mucho mejor sobre este mismo tipo de problema, pero nosotros
en Argentina, o alguien en México, o alguien en Chile, o alguien en Colombia, para hablar de países que traducen, no tenemos ese problema, porque de alguna manera tendemos a no achatar, pero sí a pensar en términos de un estándar de lengua con las variaciones léxicas que puede haber. Pero de ninguna manera un tipo un mafioso de Chicago puede hablar como un tipo de las Ramblas. Lo que pasa es que el problema no es solamente lexical, es un problema de léxico, es un problema de qué, perdón. Ya lo pusieron nervioso. No es un problema de qué término utilizás, es un problema de cómo armas las frases, de qué tiempos verbales utilizás y tal. Es decir, que no es solamente de que yo pueda decir pollero falda, ¿entiendes? ¿Entendés? Es decir, depende de cómo estás construyendo la frase, depende de cómo estás concibiendo el mundo y cómo estás describiendo el mundo. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas contigo, lo que pasa es que es un problema, como alguna vez, bueno, lo hablamos el día que yo estuve aquí, es un problema económico, sencillamente. Es decir, el editor piensa en términos de cuántos ejemplares va a vender, y si va a vender más ejemplares en España, pues su objetivo será conformar al lector de España. Y, insisto, cuando Argentina era junto con México, era más que España, era una potencia en lengua castellana, Argentina no pensaba en sus traducciones en el lector ecuatoriano o en el lector colombiano. Pensaba básicamente en el lector argentino, que era el que más consumía esa literatura. No estoy diciendo que esté bien, me parece de hecho que está mal, pero la razón básicamente es económica. Ahora, Joño, de todas maneras, ¿notaste que no hay queja de un país de América Latina a otro y sí hay queja de todos los países de Latinoamérica respecto de España? No lo noté, no sé porque no lo sé. Esto es así, vos vas a México siendo un traductor argentino y no hay ningún problema. Vos vas a Chile siendo un traductor argentino y no hay ningún problema. Vos vas a España siendo un traductor argentino y te ponen un corrector de estilo. Hace unos años se puso de moda cuando empezaron a republicar y a retraducir libros en España. No sé si vos te acordarás. Este libro que pudimos leer en horrible traducción argentina, digo, coño, si estos tipos lo único que tenían era... Menos mal que se publicaban esos libros aquí, porque no podían leer nada. Es el agradecimiento de la vaca empantanada realmente. Pero con una arrogancia, una cosa, pero en periódicos... Pero no, a ver, no es todo el mundo, no son todos. Es decir, no, por supuesto la traducción del Ulises de Joyce hecha por Rueda finalmente fue reivindicada, y por encima de lo que hizo Valverde para Lumen. Está bien, pero fue reivindicada y te aclaro una cosa, en España tiene una corrección de estilo esa traducción. No salió publicada como se tradujo acá y como circuló en toda América Latina. Fue corregida y españolizada de alguna manera. Pero bueno, te queremos igual, Joña. ¿Alguien más? Aprovechen, insisto, ya está subiendo la tarifa para los traductores del danés y del finlandés. ¿Vos estabas queriendo decir algo? Espera un segundito, que te pasen el micrófono. Cristina, ahí recibe el micrófono. No, justamente me parecía muy interesante porque creo que hay menos distancia entre nosotros, los latinoamericanos. Aunque haya muchas palabras que signifiquen cosas completamente diferentes. Yo siempre me acuerdo de una canción de, ¿cómo se llama? El que canta bolero, el mexicano. ¿Manzanero? No, de hace poquito, el que hizo Luis Miguel. Él dice suave. Suave en México es otra cosa. Es como, no sé, como una traducción de cool sería. Mata, está bárbaro, es fantástico. Tipo dice suave como la brisa del verano. Acá pensamos que la brisa del verano es suave como nosotros la entendemos, pero en realidad lo que está diciendo es que está buenísima la brisa del verano, una cosa por el estilo. A pesar de esas cosas, que hay palabras que son muy diferentes, que tienen significados muy diferentes, hay menos distancia, me parece, porque yo hace poco leía un libro, no recuerdo, el autor era una especie de libro cómico sobre el rock, una historia española, no había ninguna traducción, pero era muy fuerte el tema, el contraste con la forma de hablar nuestra. Era muy, muy fuerte, entonces a veces costaba seguirlo.
era como estar leyendo Torrente, no sé si se acuerdan de la película, era como estar leyendo Torrente y a veces se hace difícil de seguir. Y es como que hay una parte de la traducción española que sigue ese camino. Hay otra que es de calidad, que es buenísima, pero hay una parte que es, digamos, quizá en editoriales que se preocupan menos, que hacen que esos saldos que llegan acá sean bastante difíciles de digerir. Espera, pasar el micrófono, Tomás. O editoriales que no piensan que van a llegar aquí los libros o que lo que van a llegar aquí es algo insignificante. Igual llegan a toda América 1.500 ejemplares y está hecho para el mercado de allí. Y depende además para qué público está hecho. Si es una historia del rock, que está hecho para los chicos, que estará escrito en su argot, en su terminología y tal, del mismo modo que aquí se traduciría para los chicos de aquí. Quiero decir, a ver, me parece que no es posible generalizar. No, pero es que la idea no es generalizar. Vos fíjate una cosa, por ejemplo, estamos hablando de claro, esto es un ámbito de traducción literaria, pero si estuviésemos hablando de traducción científica, seguramente toda esta polémica sería mucho menor. ¿Por qué? Porque en el castellano no inventamos casi términos. Error. ¿Por qué? ¿No? Tuvimos una mesa acá, justamente con uno de los biólogos más importantes del país, con Alberto Kornblit, la pueden ver ustedes ahí. Uno de los temas que salió justamente es que en el caso de la biología, por ejemplo, la mayor parte de la terminología en casi todos los países del mundo se usa en inglés, pero que él se rebelaba y que en la facultad para dar clase había inventado toda una terminología que había entrado a circular y que era de alguna forma la terminología que se había instalado en la Argentina. Resulta que hay profesores españoles que hicieron otro tanto en España y la terminología de la ciencia en España, por lo menos en términos de la biología molecular, que era lo que estaba hablando Kornblit, es totalmente distinta del castellano, con lo cual cuando hay congresos no pueden hablar en castellano, sino que tienen que volver al inglés para poder entenderse. ¿Es un problema de los españoles, los argentinos? No, es un problema general. Es un problema general. No, claro. No es ni de uno ni de otro. Es un problema de colonialismo, además. Absolutamente, pero lo que quiero decir con esto es que, vos lo dijiste al principio, el que tiene la plata es el que manda. Dentro de ese tipo de cuestiones hay ejemplos